Man. Muy buenas noches a todos los que hoy están en esta sala de Zoom de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Estamos hoy, que es 24 de febrero de 2025, en el número 58 de este programa que hacemos todos los lunes de 7 a 9 de la noche sobre temas pues, importantes para el pueblo mexicano. Y en el de hoy, pues no lo es nada menos que vamos a hablar de un símbolo nacional que es la bandera mexicana, pues teniendo en cuenta que hoy, 24 de febrero, se ha tenido desde hace muchos años como el Día de la Bandera y que es tan relevante este día, pues que los mexicanos lo recordamos. No es feriado como otros días que por ser conmemorativos, el Día de la Constitución, el Día de Benito Juárez inclusive, son feriados, aunque luego ya los mueven a los lunes, pero son días feriados. Y el Día de la Bandera Nacional, pues no, es un día para recordar, no tiene la fuerza del 15 o el 16 de septiembre de cada año, que es el Día de la Independencia, que son prácticamente 2 días feriados, 15 y 16 de septiembre, pero es un día significativo porque se habla de lo que se ha denominado el lábaro patrio, esta bandera que para muchos de nosotros es la más bella del mundo. He visto el día de hoy algunos comentarios que dicen que me parece muy hermosa. Sí, se parece los colores, se parece a la bandera italiana, como sabemos. Y habría que ver cómo surge, porque surge los colores verde, blanco y rojo surgen primero en México. No sé si ustedes sepan que nuestro país, en términos de país, de república, es más antiguo que Italia, ¿verdad? Porque Italia surge por ahí por el año de 1861-62 y pues México surge formalmente en 1821-1824, ¿no? 1821 el Imperio Mexicano y 1824 comienza ya el nombre que oficialmente ha tenido o tuvo nuestro país desde 1824 hasta 2024, en que fundamos la República Federal y Pluricultural de México el 6 de octubre pasado, con un nuevo nombre para el país, que es lo que estábamos comentando antes de iniciar esta transmisión con nuestro compañero Felipe Neri, con Concepción Góngora, que algunas personas, sobre todo del PAN, del Partido de Acción Nacional, le han querido quitar el nombre de Estados Unidos Mexicanos y le han querido dejar solamente el nombre de México, pero pierde un poco de fuerza, a pesar de que, como dice José Concepción, si nosotros estamos en cualquier otro país y nos dicen, ¿ustedes de dónde son? No decimos, en general, no decimos, pues yo soy de los Estados Unidos mexicanos. Decimos, yo soy mexicano, soy de México. Y las personas de todo el mundo, cuando se refieren a nuestro país, incluso en los mapas no dicen Estados Unidos mexicanos, dicen México. La gran mayoría. Habrá de haber algunos que sí. Entonces, el día de hoy no vamos a discutir o comentar tanto el nombre del país. Digo, puede salir como comentario adicional, pero nuestro eje de esta noche es la bandera y lo que simboliza. ¿Por qué decían los testigos de Jehová? Se suponía que decían que no teníamos por qué venerar a un trapo de 3 colores. Y obviamente eso es muy controversial. ¿Será que es un trapo? Hay personas que han pensado que es una manera de someter a los mexicanos el que estemos simplemente saludando a un trapo con una escolta de tipo militar, aunque sea en la primaria, marchando de manera marcial, como en un ámbito de guerra, podríamos decir, con una banda de guerra. A veces se pone la bandera nacional y pues no es un trapo, ¿no? Ese es lo que los testigos de Jehová quizá no entendieron, viéndola de manera literal, como si fuera solamente un, un pedazo de tela, ¿no? Y es mucho más que eso. Es un símbolo, que por cierto decíamos se parece a la bandera de Italia, pero la bandera de Italia no tiene nada en el centro, como nosotros tenemos, y creo yo que es lo que hace más llamativa nuestra bandera a nivel internacional, a nivel mundial,
que es el escudo nacional, el águila y la serpiente, y los diseños que ha tenido, el diseño que ahora tiene, pues son diseños extraordinarios que llaman mucho la atención y que no es fácil. Digo, en muchos países ponen estrellas, ponen la luna, algunos llegan a poner un águila, ¿no? Barras, pero un águila, pero que no tiene la majestuosidad y el simbolismo de estar sobre un nopal. Y en esta interacción con la serpiente, que en la narrativa dice que está devorando la serpiente, pero que eh, hay formas de ver a la serpiente como el símbolo de la tierra, del agua, y al águila como símbolo del sol y del aire, del cielo. Y en el nopal y sobre el nopal se juntan para hacer ahí el referente que se supone que los aztecas tenían para llegar a la tierra que Huitzilopochtli le había dicho a uno de sus tlatoanis, que era el lugar donde debían asentarse, proveniendo de un lugar mítico que era Aztlán, que no se sabe dónde pudo haber sido, ni siquiera si era un lugar, sino pues un referente solamente, y llegaron a sentarse en lo que es ahora el Valle de México, ahí en el centro, encontraron, se supone, ese islote donde estaba esta serpiente interactuando o aparentemente devorando la serpiente, esta águila aparentemente devorando la serpiente, pero que nosotros en el escudo de el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano primero y luego el de la Asamblea Nacional de Autogobierno, pusimos a los dos símbolos, al águila y la serpiente, en un equilibrio, donde los dos están en una especie de danza, en una especie de interacción, que no domina uno sobre el otro, sino que los dos están entrejugando, luchando, peleando, eh, girando. Y bueno, el escudo nacional le da un toque especial a nuestra bandera mexicana que hoy estamos conmemorando y estamos celebrando. Pero para mí, bueno, son los símbolos patrios, la bandera, el himno nacional, el escudo nacional. Pero para mí, la bandera significa sobre todo la patria. El escudo nacional probablemente el origen. Y el himno nacional, pues es una vocación, es un espíritu. Y entonces hoy quisiera comentar con ustedes qué es eso de patria, pueblo y nación y por qué para nosotros puede ser relevante. Yo daba cursos de enseñanza de la historia a maestros de la normal en el Estado de México y les preguntaba, ¿qué es la patria? La mayoría les quiero decir que pensaba que la patria era el territorio, que era el mapa. Entonces nuestra patria pues es lo que está entre la frontera con Estados Unidos y la frontera con Guatemala. Pero entonces defendemos el territorio, es el mapa lo que defendemos. Por eso es importante los conceptos de pueblo y de nación y el concepto de patria. Y bueno, después de una serie de análisis con profesores, con docentes, llegamos a la conclusión que la patria era la dignidad, el honor de un pueblo, el legado de una historia, lo que trasciende y nos hace tenernos como referencia de una vocación de un pueblo, la vocación de un pueblo, la dignidad de un pueblo, el honor de un pueblo, lo que nos unifica. La bandera es aquella que han enarbolado múltiples generaciones de mexicanos, empezando con los mexicas que fueron los que pusieron como referencia lo que hoy es el escudo nacional. Y así a través de los siglos, hasta hoy, siglo XXI, 2025, seguimos conectados. Y es lo que a veces algunos de los políticos, de los partidos, no entienden qué es esto de la identidad histórica, qué es esto de la identidad de un pueblo. Inclusive es interesante que uno de los pensadores que más ha influido en la vida política de los últimos prácticamente 2 siglos, faltarían unos 15 años para que fueran 2 siglos, es Carlos Marx. Y una cosa interesante en Marx, a pesar de que
pues tiene muchas cosas geniales, es que casi no habló de pueblo, que yo no recuerdo algún lugar donde Marx hable del pueblo. Habla de la Comuna de París en 1871, pero no del pueblo de París. La comuna ya era una forma de organización. Y lo que Marx le interesó es un concepto que ha sido muy reivindicado en los últimos 100 200 años, 150 años, pero que viéndolo desde ahora, desde la perspectiva de Ana, lo tendríamos que reconsiderar por lo menos en algún sentido, porque Marx le dio una gran relevancia al concepto de clase social y a la lucha de clases. Y entonces Marx pensaba que los proletarios, los que no tenían medios de producción, que eran los obreros, eran los que estaban llamados, como finalmente Marx era judío, entonces estaban llamados a ser los que hicieran la revolución socialista, decía Marx. Los obreros más que los campesinos, más que los pequeños comerciantes. Entonces Marx enfatiza la lucha de clases, incluso podríamos decir algo un poco más fuerte en relación con este personaje histórico que incentivó el odio de clase, aunque ahí a veces matiza en el Capital, dice, bueno, los burgueses pues son los que les tocó ser burgueses, pero son criaturas de un proceso histórico, pero en muchas ocasiones critica agudamente a los burgueses y a quienes puedan titubear en defender a los burgueses. Entonces Marx pensaba que la clase social era lo más relevante, la conciencia de clase. Y nosotros ahora, siglo XXI, finales del siglo XX, siglo XXI, pensamos que sí que, bueno, hay un antecedente, Gramsci sí habló de clases, pero a diferencia de Marx, que hablaba de las clases fundamentales, el proletariado, la burguesía, el lumpenproletariado, la pequeña burguesía, el campesinado, Gramsci en Italia, a principios del siglo XX, ya no habló de eso, sino habló de las clases subalternas y del bloque histórico. Es decir, y Gramsci sí habló de pueblo, la identidad del pueblo, ¿no? Los marxistas dejaron de hablar de pueblo, hablaban de clase social. Pensaban que el pueblo era algo que podía encubrir algunas de las, algunos de los procesos, no podía obstruir algunos de los procesos de liberación del proletariado, que según esto era la liberación de toda la humanidad. Entonces nosotros en ANA, Asamblea Nacional de Autogobierno, y antes uno de sus antecesores, el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, reivindicamos más el concepto de pueblo que el concepto de clase social. Creemos que el pueblo es la unidad histórica que, por cierto, es representado. Tenemos una identidad ahí, mientras que la clase social, por ejemplo, sentir que perteneces al proletariado requiere, es una innovación. Mucha gente ni siquiera ha oído la palabra proletariado o no sabe su significado. Y si le dicen es que tú eres proletario, dice yo soy proletario. No hay ya un proceso de identidad. En cambio, ¿eres el pueblo mexicano? Claro que soy del pueblo mexicano. Eso nos une como pueblo y nos da una identidad. Pero ¿qué es un pueblo? Hay algunos de los políticos actuales decían que lo confunden con ciudadanía, como si pueblo y ciudadanía fueran sinónimos, significaran lo mismo. Algunos incluso lo confunden con población. Y pueblo es algo más que la población y que la ciudadanía. Si nosotros hablamos de ciudadanía, son un conjunto de individuos que coexisten en un territorio y un tiempo. Esa es la ciudadanía. Y que tienen ciertos derechos y ciertas reglas a través de las cuales van a interactuar, como podría ser en un condominio. Así ese es el concepto de ciudadanía. Tienes derecho al voto, pero en esa idea cada persona está pensando en su bien individual y vota lo que le conviene. Por eso los políticos se esfuerzan en decir, mira, si votas por mí te va a convenir porque te voy a dar tu tarjeta rosa, te voy a hacer llegar tus 1,000 o 3,000 pesitos o te voy a pavimentar tu calle o alguna cosa así. Y entonces el votante, de acuerdo a este concepto de ciudadanía, dice, ah, pues eso me conviene, voto por ese que me está prometiendo algo. Entonces la ciudadanía es pulverizar al pueblo, es atomizarlo, individualizarlo, cada quien su interés.
Y el concepto de pueblo, que quiero decir que lo hemos rescatado, porque ahí por los finales de los 80, todos los 90 y principios del 2000, de 2000 hasta que surgió el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano en 2014, los políticos no querían hablar de pueblo, ni López Obrador ni nadie, hablaban de la ciudadanía, en esa idea pulverizante y atomizante de los ciudadanos. Y entonces el otro concepto de población, sí, la población pues, son el conjunto de personas vivas que habitan un territorio. Esa es la población. Pero el pueblo es algo mucho más interesante y que tiene relación con el símbolo, con los símbolos patrios, con el concepto de patria, con el concepto de patria, con el concepto de nación, porque el pueblo es una identidad histórica transgeneracional. No se refiere solamente a las personas vivas como la población, ni a las personas individuales como la ciudadanía. Pueblo es nuestra identidad colectiva. ¿Y de qué está hecha la identidad colectiva? De símbolos, de historia, de referentes. En nuestro pueblo están lo que se han llamado los héroes, a veces controvertidos, pero sin duda está Cuauhtémoc, el joven abuelo de López Velarde, ¿no? Sin duda en nuestro pueblo está Morelos, Sor Juana, está Hidalgo, está pues, José Ortiz, Leona Vicario, está sin duda Benito Juárez, más controvertido Porfirio Díaz, pero sin duda Zapata y Pancho Villa y los hermanos Flores Magón y Lázaro Cárdenas. Y no solamente ellos en lo personal, sino lo que ellos simbolizaron, el zapatismo, ¿no? Entonces el pueblo tiene su historia, así como una persona tiene su historia y su memoria, los pueblos también se hacen de memoria, tienen su memoria, tienen sus rituales, tienen su identidad colectiva, por eso tenemos nuestras fechas conmemorativas para poder reafirmar esta identidad colectiva desde el Día de Muertos, el 1 y el 2 de noviembre, desde luego el Día de la Independencia, 15 y 16, y el día de hoy, que es 24 de febrero, pues el día de nuestra bandera, que cuando la vemos, pues sentimos un cierto, una emoción. Y sobre todo si la vemos en otro país, sentimos una emoción porque nos identifica con esa comunidad histórica que es el pueblo mexicano y que va más allá, decimos, de los que están vivos. Es un símbolo transgeneracional de lo mejor del pueblo mexicano, de nuestros más altos valores, de nuestras más altas epopeyas que hemos tenido como pueblo, la victoria sobre los franceses en 1862, ¿verdad? Que se conmemora el 5 de mayo, y así una serie de gestas que nos han construido, hemos construido una patria, que es ese legado, ese honor y que no podemos simplemente permitir que lo mancillen ahora que Donald Trump quiere romper los valores de los mexicanos, quiere intrometerse en los valores de los mexicanos, quiere someter al pueblo mexicano y pues nos estamos rebelando obviamente contra eso. Donald Trump a lo mejor piensa que somos convenencieros simplemente y si nos conviene algo que nos prometa, pues ya por eso ya, como se piensa, ¿no? Todo es conveniencia y no, tenemos una identidad histórica como pueblo, un honor, una honra, un orgullo, una dignidad y ese es el pueblo. Y la nación pues nación viene de nacimiento. Así, nuestra tierra, somos oriundos. Ahí sí, no es lo mismo. Digo, es difícil adoptar otra nacionalidad. Por eso, aunque haya migrantes en todas partes del mundo, hay una nación. Tú tienes un origen, tienes una referencia en donde naciste. Y ahí se dice, es tu tierra, tu patria, tu pueblo. Fíjense que hay países que no tienen que tienen patria, que tienen pueblo, pero no tienen nación. Digo, particularmente los israelíes no tienen nación. Están en todo el mundo. Quizás se les va a llamar judíos o judíos, porque los israelitas pues, nacieron en Israel, pero los judíos están en el mundo. Es un pueblo judío que no tiene una referencia territorial concreta y hasta que la buscaron en
948-49, lograron el territorio de Israel y desplazaron a los que estaban ahí, a los árabes, a los palestinos, que también luchan por tener una patria, una nación, un territorio. Entonces, nación viene de nacer. Y ese símbolo de dónde naciste te da un sentido de pertenencia como parte de esa naturaleza. Incluso sabemos que tenemos las patrias chicas, ¿no? En los que son nuestros estados, nuestra tierra, que es nuestra ciudad o nuestro pueblo, en el sentido de lugar donde nacimos. Entonces somos una nación, pero somos una nación. Por ejemplo, el pueblo mexicano podríamos referirlo hacia 1325 por ahí, que empieza un poco la historia de este pueblo, pero la nación es más grande. La nación se va hasta los Olmecas o antes, ¿verdad? Y ahí también se traslapa con el concepto de pueblo. Nuestro pueblo mexicano está vinculado a los Olmecas, a los mayas, pues pensamos que sí. Tenemos esos valores y por eso está Felipe aquí, José Concepción, como expresiones vivas de esa cultura maya y de esa cultura, pues de la cultura maya en Campeche y en Yucatán, ¿no? Y entonces somos nacionales, somos connacionales, porque pertenecemos a un origen, a una vocación que surgió en estas tierras desde hace muchos miles de años y que hoy se traduce y que se aterriza en lo que es la Asamblea Nacional de Autogobierno, que somos nosotros, que estamos retomando todo este hilo conductor histórico, tratando de sobreponernos a las limitaciones y a las variaciones equivocadas que en ese sentido pues han tenido los convenencieros que suelen ser la clase política y la clase empresarial, que a veces les importan más sus intereses politiqueros, sus intereses económicos, que la identidad del pueblo, que la identidad nacional, que la patria, y por lo tanto quizá estos personajes que se desvían, que se corrompen, pues no puedan sentir lo que nosotros sentimos en relación con los símbolos patrios como la bandera nacional. Bueno, con eso hago esta introducción. Le doy la bienvenida también a Pedro Carrera, que ya está aquí, a Marcos Ricardes, a Isael Garrido, desde el coordinador de autogobierno del Estado de México, a Marcela Parra, coordinadora del autogobierno en el Valle de México, a Teresa Sánchez Velázquez, qué bueno que estás aquí, Tere, a Demetrio Jiménez desde Rayón, cerca de Lerma, en el Estado de México, a Carlos Gracias, Gómez, gracias. Buenas noches. buenas noches, a Carmen Espino, ya dije, y está entrando María Araceli. Entonces, no sé ustedes cómo vean esta conmemoración del Día de la Bandera, los conceptos de patria, de la bandera misma, su historia, el pueblo y la nación, y qué tiene que ver con nosotros en este 2025. Le damos la palabra a Felipe Neri, por favor. Ay, suena terrible. Muchas gracias. Muy amable, muy buenas noches a todos. Como siempre, quiero ser el primero y resulto ser siempre el último, ¿no? Bueno, mire, yo recuerdo cómo nos enseñaron en la escuela el origen de lo que es el escudo, del emblema nacional, cómo se conformó desde que salieron de Aztlán hasta llegar al centro al ombligo del mundo que es México, ¿no? Bueno, de lo que no recuerdo es quién puso los colores. También nos enseñaron que el rojo es la sangre que derramaron ¿cómo se llaman? Nuestros líderes, nuestros héroes, ¿eh? Que el blanco es la pureza y que el verde es la vida, la esperanza, ¿no? Eso fue todo lo que nos enseñaron de los colores. Y la verdad no recuerdo quién los puso, quién los escogió o cómo se eligieron. Sin embargo, ahorita en el proceso de introducción me tomé, ahora sí, el atrevimiento, entre que escuchándote, Marco, y tomando algunos datos. El color rojo significa poder, es cálido, seductor,
te lleva a la pasión y al amor. Ese amor, no el amor desenfrenado, no, el amor a eso que hablamos ahorita, nuestra nación. El que no es nacionalista no puede sentirse orgulloso de su tierra. El verde implica salud, la salud corporal, significa la naturaleza, toda la creación que dicen por ahí los teólogos que la naturaleza es sagrada porque viene de lo divino y únicamente lo que viene de lo divino es sagrado. Y la armonía, la paz que tanto necesitamos en nuestra nación, el equilibrio y también señala como un término apropiado la esperanza. El blanco significa, según esto, la pureza, la perfección. El blanco es la perfección, limpio, sin tacha, sin mancha. La limpieza que viene siendo diferente a la perfección. Y pues, sobre todo la honestidad. El blanco significa honestidad y que está plasmado en el artículo 34, fracción segunda de la Constitución, que para poder tener la calidad de ciudadano necesita ser, primero, mexicano, dos, tener 18 años y demostrar tu forma honesta de vivir. Eso aunado a la cosmogonía de la historia de la fundación de lo que es de la avenida de Aztlán, ahí por el rumbo de Nayarit, de Colima hasta el centro, eso es nuestro emblema nacional, que lo debemos abrazar, lo debemos proteger como verdaderos nacionalistas, porque amamos ese territorio conformado por 32 estados libres y soberanos. Ese lábaro patrio, patria, patriarca, porque hay también patriarcas que dieron origen a cada pedazo de territorio de la gran nación mexicana. No podemos dejar a un lado que antes de que éramos los españoles, éramos naciones, estados. Y los mayas comprendían Salvador, Honduras, Guatemala, Belice, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, parte de Tabasco y parte de Chiapas. Por eso era una nación maya. Yo me niego a aceptar de que quieran ponerle México a los Estados Unidos mexicanos, porque somos libres y soberanos. Y yo abrazo a la bandera nacional mexicana. Gracias, es cuanto tengo que decir, Marco y amigos. Sí, gracias, muy interesante lo que nos dice Felipe Neri. Bueno, los tres colores salieron de las tres garantías que el ejército insurgente, cuando Vicente Guerrero y Iturbide pactan, obviamente más estaba ahí el planteamiento de Iturbide, digamos que Vicente Guerrero cedió con una humildad o un don de gentes, permitió para que se diera la independencia que el líder quedara Agustín de Iturbide. Y Agustín de Iturbide pues tenía algunas ambiciones y algunas expectativas de estadista, tratando de imitar sobre todo a Napoleón. Y ya ves que la bandera napoleónica también es tricolor, nada más que allá es azul, blanco y rojo. Y aquí Iturbide, en conjugación con Guerrero, hicieron la bandera de las tres garantías, nada más que estaba en diagonal. Es posteriormente que se ponen las verticales y tenía una estrella que eran el símbolo de las tres garantías. Y las garantías era la independencia, la unión inclusive del pueblo, incluyendo la unión con Europa, porque no quería disociarse totalmente de Europa, Iturbide, sino que el imperio mexicano fuera un imperio independiente, pero vinculado a la metrópoli, a España. Y la unión, que era el símbolo del color rojo, ¿no? Y el blanco era la religión, porque se pensaba en esa época que todos los mexicanos eran católicos. Por eso recuerden que una de las primeras banderas que existió fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe, enarbolado por Miguel Hidalgo y luego retomado por muchos otros insurgentes.
Y después, pues, está hasta Benito Juárez, que hay una separación entre la religión, la iglesia y el Estado, y se declara el laicismo para que se pudiera creer o creer diferentes religiones, y el Estado estaría al margen de la religión y la religión al margen del Estado, un poco lo que diría Jesús de Nazaret, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Entonces, desde entonces se piensa que hay una separación entre Estado y religión, aunque pues en los años recientes, sobre todo a partir de Salinas de Gortari para acá, pues pareciera que otra vez la religión católica ha tomado nivel estatal, es decir, no es lo mismo los mormones, aunque se les acepta, o los testigos de Jehová, o otras religiones que hay, no es lo mismo que la religión católica, al grado que incluso la actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, pues fue a visitar al Papa y ahora está muy al pendiente de la relación con el Papa, y algunos otros políticos parece que van por la bendición del Papa, y parece que se sigue manteniendo la religión católica como símbolo de la mexicanidad. Se estima que los católicos en México son más del 85%, aunque muchos no son muy apegados ni practicantes, pero si les preguntas de qué religión eres, dicen católica. Y eso viene desde la conquista y en la independencia, y por eso en la bandera quedó el color blanco como símbolo de la religión, de la única religión. Se pensaba, incluso en la primera constitución se consideraba obligatorio ser participantes, profesar la religión católica. Es hasta Juárez donde dice no es obligatorio, ¿verdad? Entonces ahí están los tres colores de la bandera, pero le agregaron el águila y la serpiente. Primero era el águila imperial con su corona, y ya después fue el águila azteca, podríamos decir, el águila de del pueblo originario, y ya se le puso la serpiente, el nopal y luego el laurel, la oliva y el laurel, ¿no? El olivo y el laurel. Y luego ahora tiene hasta un laguito ahí que representa el lago que había ahí en Tenochtitlan. Tiene un color azul que luego no se acordaba. Algunas personas no se percatan de que hay agua en la bandera, de que está un símbolo. Bueno, en el escudo nacional está el símbolo del agua. Agua de Texcoco. Sí, José Concepción, ¿quieres hacer uso de la palabra sobre este tema, por favor? Claro que sí, Marco. Pues ya sabemos la gran parte de la historia de nuestro país, que normalmente le decimos México. Los tres símbolos, pues hay que analizar su historia. Estamos hablando de la bandera. Yo creo que si retrocedemos un poquito antes de la llegada de los invasores, aquellas peregrinaciones que buscaban un lugar donde asentarse, traían en su mano algo simbólico que significaba la autoridad o el quien encabeza esa peregrinación. Ese símbolo también fue utilizado en cuestiones religiosas mucho tiempo, como el báculo. Entonces, la consigna de aquellos era llegar a un lugar donde estaba un águila posada en un nopal, en una laguna. Ahí empezamos a tener la noción de la historia de los símbolos patrios. Recordemos que cuando antes que llegaran los españoles, no había ni una república. Todas las culturas mayas, zapoteca, mixteca, chichimeca, las culturas de América del Sur, ¿qué les puedo decir? No se llamaban república, no se llamaban naciones indígenas. Bueno, podemos decir que son naciones originarias, prácticamente es eso, originarias, porque son origen. Ellos venían peregrinando y iban asentándose en diferentes lugares para ir formando su nación, ¿sí?
Por ejemplo, la nación mexica, la nación maya, la nación zapoteca, la nación mixteca, así se autonombraban ellos. Bueno, a través de todos los acontecimientos históricos que se fueron dando, se fueron creando símbolos, ¿sí? Símbolos. Si vemos a Cuauhtémoc, ¿qué es lo que llevaba en la mano? Llevaba en la mano un símbolo que le daba el poder de ser el jefe en esa nación mexica. Y así en todas las culturas. Se va transformando la historia y van sucediendo cambios sociales en todo ese tiempo. Y cuando llegaron los conquistadores, cada cultura ya tenía definido su territorio, hasta dónde llegaban y hasta dónde no les correspondía llegar, ¿sí? Entonces ahí empieza la división territorial. ¿Hasta dónde llegan los mixtecos? ¿Hasta dónde llegan los zapotecos? ¿Hasta dónde llegan los mayas? ¿Sí? Los mayas, acuérdense que abarcaron todo el Yucatán, Tabasco, hasta Honduras. Los mayas, ¿sí? Era la nación maya, era la más grande. Entonces, van cambiándose las situaciones de vida de aquellos paisanos, de los amigos. Llegan los españoles, imponen su autoridad a través de una actitud que ellos observaron de todas las naciones originarias de esta tierra y aprovecharon las tradiciones y fueron dominando a cada cultura. Así dominaron a los mexicas con las tradiciones que existían por la ambición de poseer la riqueza de cada espacio ocupado. Los tlaxcaltecas ambicionaban el territorio de los mexicas. Los mexicas ambicionaban el territorio de los mixtecos. Esa forma empezó el cambio social y se fueron delimitando los territorios. Logran imponerse los españoles y crean ellos una forma diferente de señalar su territorio, ¿sí? Y ellos también le llamaron de otra forma, de otra manera. ¿Y qué pasa? A través de los años, de todo el sufrimiento que estaba viviendo el territorio ocupado, surgen las defensas de desterrar a los invasores. Los destierran y ahí están. ¿Y qué sucede? En todas las culturas, sea del nivel que sea, siempre ha habido alguien que con su escritura, ya sea jeroglífica, con la escritura que ellos manejaban, escribían las cosas que pasaban a través de las luchas que se vivían en ese tiempo. Ahí empieza a nacer la historia de cada comunidad, de cada pueblo, de cada nación, y se van creando los símbolos históricos de los países. ¿Qué sucede? Llegamos a la época de la independencia y se toma un estandarte para que motivara a la población a enfrentar a los españoles. Pero ¿cómo tenía que hacerse? Tenía que utilizarse el sentimiento humano. En aquel tiempo a la fuerza habían impuesto la religión católica. ¿Y qué hizo Hidalgo? ¿A quién tomó como símbolo para convencer el arrojo de los mexicanos para enfrentarse a los españoles? El estandarte de la Virgen de Guadalupe. Ahí nace un símbolo que es histórico, porque lo estaban escribiendo, ahí había escritores, ¿sí? Ahí nace una. Termina la independencia, mencionamos las 3 garantías, con Iturbide, Guerrero, ¿sí? Pero conservaban el imperialismo, por eso le pusieron la corona al águila, ¿sí? Entra
el cambio histórico y vamos llegando a la época de la Reforma. ¿Sí? ¿Qué hace Benito Juárez? Separa a la iglesia de los pueblos de los estados mexicanos y les hace la aclaración la no intervención en la vida política del país. Por eso los separa, incluso les quita territorios, terrenos que estaban en el poder de la iglesia. Ellos tenían más tierras que los propios mexicanos. ¿Sí? Limita eso y separa a la iglesia de la nación. Hay otra etapa de la historia. Entonces escribe, lo van escribiendo los narradores históricos, unos lo escribieron con su puño y letra, otros lo fueron dando a conocer a través de generación en generación, de manera oral. Ahí vamos. La bandera empezó a significar algo importante para los mexicanos, los originarios, porque ahí se estaba escribiendo todo lo que está padeciendo el pueblo y ese símbolo se convierte en algo muy importante para todos nosotros. Llegamos a la Revolución Mexicana, enarbolan también la bandera. ¿Sí? Ahí vamos escribiendo la historia, por eso la bandera tiene un significado muy importante para todos nosotros los mexicanos, porque cada bandera que se levanta es una etapa de sufrimiento, de lucha social, de cambio jurídico, podemos decir, para normar la vida del país. La bandera incluso merece nuestro respeto, yo así lo siento, porque cuando tenemos la bandera enfrente es como tener a todo el pueblo de México frente a nosotros. Y tenemos que saludar a nuestra tierra, tenemos que saludar a nuestros semejantes. ¿Sí? Y cuando entonamos el himno nacional, que es otro símbolo también, leemos y escuchamos la letra y nos damos cuenta de la profundidad que tiene la letra mexicana, que incluso se modificó, porque hay una parte donde habla sobre violencia en su letra, y se modificó, ¿sí? Pero sin embargo, los símbolos patrios son muy importantes para nosotros por nuestro origen, por nuestra historia, por lo que vivimos y lo que seguimos viviendo. El escudo nacional fue modificado varias veces por medio de la Constitución, pero también escribieron el motivo por el cual se estaba modificando. Ahora, estamos haciendo otra nueva modificación en este 2024, 2025, estamos haciendo otra modificación a nuestra historia. La Constitución es un símbolo patrio, porque ahí normamos la conducta de todos nosotros, cómo debemos conducirnos como ciudadanos, cómo debemos cumplir con nuestros derechos, con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades. Entonces, la Constitución también es un símbolo patrio, que debemos respetar, cumplir y hacerlo respetar también. En fin, ahí tenemos que nuestra historia es enorme, es grandísimo, y por lo mismo debemos cuidarlo, protegerlo e impulsar su desarrollo con un solo fin, humanista, lleno de paz y amor al prójimo. Yo he analizado la Constitución de nosotros, la Constitución de la República Federal Pluricultural. En el artículo 29 dice que el lema, los fines de la nación mexicana, su lema y sus símbolos patrios. En ese artículo hablamos, leyéndolo, nos damos cuenta de que hablamos de otras formas, pero no significamos lo que son los símbolos patrios. ¿Sí? O sea, nos estamos haciendo a un lado los símbolos patrios. Es una observación, porque debemos entender que tenemos que conocer en qué terreno estamos pisando para que podamos hacer algo bueno para la población, para nuestro país,
y no nos estén golpeando por otros países. Trump está aprovechando muchas cosas de nosotros, muchísimo, ¿sí? La corrupción, el abuso de autoridad, las imposiciones. Estamos viviendo un país que merece cambio radical. Y si nosotros analizamos todo esto y decidimos unirnos como seres humanos, llenos de paz, amor al prójimo, luchar por el desarrollo, proteger la naturaleza en donde vivimos, vamos a lograr un país más fuerte y con menos agresividad. ¿Sí? Entonces, por eso los símbolos patrios tienen su historia, hay que reconocerlos, hay que respetarlos y quererlos, porque nos significa toda la vida de nosotros los mexicanos. Hasta ahí nada más, Marco. Gracias. Muchas gracias, José Concepción, y tienes mucha razón. En el capítulo 3, en la página 34 de la nueva Constitución, dice capítulo 3, fines de la nación mexicana, lema y símbolos patrios. Se quedó así escrito porque sí hubo una iniciativa en el Congreso Nacional Constituyente de integrar ahí el lema y un lema de la nación y los símbolos patrios, que serían la bandera, el himno nacional, el escudo nacional, pero al hacer este análisis, la mayoría dijo que no, y en la constitución anterior no está tampoco los símbolos patrios. Eso estoy Entonces, viendo. que era muy controvertido adoptar, sobre todo, hay un poco de controversia con el himno nacional porque habla de la guerra y de la religión, ¿no? Que en cada Sí. este, que Dios te dio en cada hijo un soldado, ¿no? Entonces, hay quien dice, no, pues yo no soy religioso y yo no quiero que hable de la guerra. Y hay quienes de hecho, hemos planteado la posibilidad de modificar el himno nacional, por lo menos su letra, lo cual está prohibido expresamente, pero porque queremos algo que hable más de afecto, más de amor, más de paz, más de unión y no tanto de guerra. Pero los himnos históricamente han sido pues himnos de guerra, aunque ahora con el proyecto de la Sociedad del Afecto y de Ana podríamos darle una variante a esa tradición de que los himnos, como la Marsellesa y todos los himnos de todos los países, son himnos de guerra. Y nuestro himno es muy fuerte, la música es extraordinaria, pero hay esa controversia sobre la letra. Entonces, como no había acuerdo, se quitó en los artículos que se habían puesto sobre símbolos patrios y sobre el lema, pero cuando hicimos la transcripción no nos percatamos de que en el título del capítulo sí había quedado el encabezado. Símbolos patrios. Exacto. Entonces ya será en una nueva etapa si se incorpora o se le quita simplemente eso, o si se logra un consenso que nos fue muy difícil de qué es el lema y qué son los símbolos patrios mexicanos, ¿no? Por otro lado, Pues, hay quienes piensan que si las personas que amamos a nuestra patria, a nuestra nación, seríamos como nacionalsocialistas, como nazis, y obviamente no. Nosotros, el nacionalismo, hay que entender, comprenderlo, reiterarlo, que no está peleado con el internacionalismo, en el sentido de que amamos a la humanidad como un todo y queremos lo mejor para cada uno de los pueblos y de los países, pero también amamos a nuestra familia de manera especial, a nuestra pareja, a nuestros hijos inmediatos. Sí amamos a todos los niños del mundo, pero desde luego que con aquellos con los que convivimos, pues tenemos una mayor identificación. Lo mismo el nacionalismo en el sentido correctamente entendido, que no debe estar peleado con el internacionalismo, sino deben estar unidos y ser parte el uno del otro. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Marcos Ricardes, que quiere también comentar sobre la bandera, la patria, el pueblo y la nación. Marcos, adelante, por favor. Sí, buenas noches a todos. Pues por aquí, hablando de que a veces alguien por ahí me anda haciendo, dicen ahí, pobre de mí, cómo sufro, me andan haciendo la guerra, que dicen que yo me pierdo y que pierdo el tema y que hablo de otras cosas, pero pues es que por ahí me gusta decir qué fue primero, si el huevo o la gallina, y pues ahí se enfrasca uno en un pequeño problemilla, ¿no? Pero bueno, el lábaro patrio, que es a lo que venimos a hablar, la insignia nacional, pues por ahí, como todos sabemos, la Virgen y su manto es verde, así como el maguey, como todas esas cosas.
Y pues el nopal también es una cactácea, que también pues parecido al manto de la Virgen, pues ese es el nopal. Pero eso solamente significa una cosa, como vamos a ver más adelante, significa la vida, lo verde de la vida. Sí, el nopal pues es, como estamos diciendo, la vida que emana pues de la madre tierra, en un islote, la madre tierra, ese es el nopal. La serpiente, pues recordemos que para los aztecas pues era Quetzalcóatl, sí, que pues es su deidad principal, es un dios. Entonces, pues ahí tenemos a la serpiente, ¿no? Extrañamente, ¿verdad? Su dios siendo aniquilado, ¿no? Pues en esa profecía, pues por la serpiente, pues por el águila. Sí, el águila, pues siempre ha sido la realeza. El águila contiene en su personalidad, en su carácter, en su forma de vivir, tiene muchas cosas, peculiaridades que son mejores a los hombres, ¿eh? Ellos son fieles, ellas no saben abandonar a su pareja, ¿eh? Por ahí sería bueno estudiar esas formas de vida del águila, ¿no? Aparte de que es muy fiel, no come carroña. Ella mata y se lo come. Animales vivos, nada de animales en estado de descomposición, nada de carroña. Es un animal trabajador, pero caza, pero como estamos diciendo, no come carroña. ¿Sí? Entonces, en lo que estamos viendo del islote, las aguas circundantes también significan vida, también es vida. El agua, pues como dice bien el dicho, ¿verdad? El agua es vida, ¿no? Sí, y la tierra, pues la tierra madre. La profecía de Aztlán, un águila devorando una serpiente sobre un nopal, porque es muy común ver un águila pues, devorando una serpiente, está en su naturaleza, el devorar esa clase de animales. ¿Sí? Entonces es muy común que muchas aves comen serpientes, las matan. Y por lo tanto, pues en una profecía de buscar un águila devorando una serpiente, pues acabas de salir y ya te la encontraste. Donde haya serpientes vas a ver algún águila, ya sea halcón, ya sea águila, ya sea lo que sea, la vas a encontrar devorando una serpiente. Entonces, pues no tenía nada de difícil esa peculiaridad. Pues es natural ver un águila devorar una serpiente. El islote, el agua y el nopal, pues todo eso ya dijimos es simbología, la vida. He aquí la belleza de nuestra insignia. Por eso nuestra insignia, por toda esta simbología, por todo esto que se explica, qué significa nuestro ávaro patria, nuestra águila devorando una serpiente sobre una nopalera, es por eso que se ha considerado nuestra insignia una de las más hermosas del mundo, por todo lo que implica el águila devorando la serpiente sobre una nopalera, ¿sí? En un islote rodeado de agua. Desde la antigüedad no tiene nada de peculiaridad las banderas, porque pues se formaban grupos y cada grupo pues tenía su estandarte. En este caso pues nuestra bandera es la que identifica nuestro país y pues en las guerras estos estandartes identificaban los diferentes grupos que iban a participar en la batalla por el comandante fulano o el grupo de tal o el grupo adversario, ¿sí? Y entonces de esta manera pues se identificaban los grupos a través de estos estandartes, a través de estos banderines, a través de estas banderas. Eso es en realidad una insignia que señala que soy yo, y en este caso pues México, ¿verdad? Entonces el águila, como ya dijimos, es un símbolo de la realeza, y podemos ver el águila en la realeza en muchas culturas. Los romanos tenían un águila en su escudo, porque es realeza. Hitler tenía un águila en su escudo. Hasta los de la SS cargaban su aguilita, porque pues es un símbolo de realeza, es un símbolo de poder, ¿sí? Entonces, el águila, dentro de sus peculiaridades, tiene una vida parecida a la del hombre, alrededor de 80 años. Y hay un pasaje que se utiliza mucho en eso de superación personal, que se llama renovarse o morir. Y significa que el águila a los 40 años, pues ya su pico está muy grande, sus garras están muy grandes, sus plumas están muy grandes, ya sus plumas no le permiten maniobrar, sus garras ya no le permiten asir y su pico ya no le permite desgarrar. Y entonces a los 40 años se sube una montaña y rompe su pico, rompe sus garras, se arranca las plumas
y aproximadamente en 40 días vuelve otra vez a salirle plumas, a salirle garras, a salir pico y a seguir con su vida. Si no hace esto, de plano se va a morir porque pues ya no puede cazar. Y si no lo hace o lo hace equivocadamente, también se va a morir. O sea, por eso se llama renovarse o morir. ¿Sí? Es una peculiaridad que nos enseña la naturaleza a los humanos, que debemos renovarnos. Alrededor de los 30, 34 años, el que sigue tragando leche, sabemos que la leche a los 30 años ya hace daño. Y en lugar de hacerle un beneficio al cuerpo, le causa un daño, por ejemplo. Pero existe una serie de cosas que tenemos nosotros que cambiar nuestros hábitos alrededor de los 30, 40 años para, como el águila, renovarnos o morir. Eso lo ve el budismo mucho, de cómo tenemos que aprender de la naturaleza lo que nos enseña. Ahora, nuestra bandera tiene 3 colores, el verde, el blanco y el rojo. Y cada uno de estos colores tiene un significado. Por eso la belleza de nuestra bandera. El verde, como dijimos, pues es vida, la naturaleza, lo que emana de la tierra, los frutos que nos van a alimentar, eso es lo verde. El blanco es la pureza, el espíritu humano, la sinceridad, la lealtad, el arrojo, el valor verdadero del ser humano, eso es el blanco. Y el rojo, pues es la sangre, esa sangre derramada por esos hombres valientes, arrojados, honestos, que lucharon por la libertad. Ese es el rojo, la sangre derramada por la libertad de nuestro pueblo. Entonces nuestra bandera está llena de cosas hermosas y por eso se ha considerado una de las banderas en su tiempo, la bandera más hermosa del mundo. Hasta ahí, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Marcos. Fíjense que ayer estuve en Jilotepec. Se hizo un tianguis de la Sociedad del Afecto, el segundo del año. Participaron más de 40 personas y hubo un pequeño auditorio e invitaron a una persona pues, que yo no conocía. Se llama Raúl Pontón. Les recomiendo buscarlo en internet. Raúl Pontón Zúñiga. Y él es un pintor que usa solamente tintes, solamente pinturas generadas de manera directa desde la naturaleza y ha escudriñado los colores. Y entonces él tiene mucho compromiso con la historia mexicana y le interesa mucho lo de los pueblos originarios y presentó una pintura que él hizo que retomó de una imagen, la copió de que estaba en una parte de Cacaxtla, dice. Y miren lo que es esta imagen, se las comparto, porque según esto esto es antes de que llegaran los españoles, ¿verdad? Entonces, le tomé una fotografía, es una pintura de él, y le pedí permiso para tomar la foto, y le tomé la foto, y miren, salió esto. Y dice que él mismo dijo, parece ser el primer escudo nacional. Ahí está el águila, está la serpiente, está el nopal, está el montículo, y aquí, bueno, hay 2 flechas. El nopal tiene como un fruto, se ve. Pero algo interesante, por lo menos, que, por primer lugar, que es un dibujo prehispánico. Y en segundo lugar, que el águila y la serpiente no están luchando, sino parecen estar en la misma, en armonía. Y Quetzalcóatl significa serpiente emplumada, es decir, águila serpiente o serpiente águila. Entonces, pues este es lo interesante. Y a Raúl Pontón, que es el pintor que está haciendo esto, tiene muchas pinturas, vean presentó 2 libros, pero no los dejó. Le interesó también nuestro proyecto, Ana. Le dejé una constitución y un libro de la Sociedad del Afecto. Él vive por ahí en Soyaniquilpan, cerca de Jilotepec, y pues se interesó mucho en lo que estamos haciendo. Él ha participado en el PRD, en Morena, pero también está muy crítico de lo que ha pasado pues tanto con el PRD como con Morena. Entonces, él estaba en esta idea de que, bueno, pues no hay más. Eso es lo que hay y habría que ver si Morena se puede rescatar, decía él en su charla. Entonces, cuando me tocó a mí hablar después de él, pues presenté nuestro proyecto, la nueva Constitución, Ana, y le llamó mucho la atención y nos invita a conversar próximamente, dice, en su casa de Soyaniquilpan. Y es toda una personalidad, ya
les recomiendo googlearlo, Raúl Pontón Zúñiga, y verán toda una gente muy interesante y bueno, sale a colación por el escudo nacional, que probablemente lo que representaba el águila y la serpiente, pues era la serpiente emplumada, es decir, la unión del cielo y de la tierra, del agua y del sol. Es la síntesis, es la integración, y en mucho eso es México, eso es la República Mexicana, la integración de todas las culturas, de todos los de todo lo que hay en el mundo, el lugar del mundo donde hay más integración de las sangres, de las culturas, de todo, pues es México, una de las mayores lugares de biodiversidad, pero sin duda el mayor lugar de multiculturalidad. Ningún otro país tiene la multiculturalidad que tiene México. Y eso, pues es la serpiente emplumada, la integración del todo, la dialéctica, la unión de aire y tierra, cielo y tierra. No sé si alguien más quiere comentar sus impresiones sobre lo que significa la bandera nacional, la patria, el pueblo, eh, la nación, y pues hacer reflexión con esto que pues yo propongo que lo hagamos: distinguir población de pueblo, distinguir ciudadanía de pueblo, distinguir clase social como algo que separa, de unión, que sería el pueblo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Marce? Sí, gracias, doctor. Pues sí, es muy, muy interesante todo esto, lo que estamos mencionando, y sí, efectivamente, lo que mencionó al principio, esta diferencia que me parece muy importante, que no habría reflexionado en eso, sobre la ciudadanía y el pueblo, ¿no? El pueblo es una comunidad, es un conjunto, y el ciudadano es un individuo que así se le llamó individuo precisamente con la Revolución Francesa, ¿no? Ciudadano porque adquiría derechos, ¿no? El derecho a votar, el derecho a ser respetado, etcétera. Pero no había, o sea, es algo muy interesante lo que mencionó del pueblo como una comunidad, como un conjunto, no como un individuo, sino como un conjunto. Y bueno, todos aquí han mencionado este símbolo del águila, la serpiente. Y bueno, a mí me mandaron un video muy interesante, donde habla una persona pues precisamente de esto, ¿no? De que cuando llegan y descubren el águila, con la serpiente, pues habían pasado 200 años, pero dice, no eran aztecas, eran chichimecas y eran mexicas. Y con esto que decía, esta persona decía, México es una palabra que quiere decir el lugar del ombligo de la luna. México, Mm. que es lugar. Y entonces, pues es que la bandera realmente sí es, pues definitivamente es una de las más hermosas del mundo, porque esto tiene una simbología tremenda. Y bueno, cuando ya llegan los chichimecas, mexicas, entonces ya se convierten en aztecas, ¿no? Eh, de Aztlán, que vienen de Aztlán. Pero está rodeado, aparte México, pues de 5 lagos, ¿no? Que es Chalco, Zumpango, los otros 3 no recuerdo ahorita los Texcoco, desde nombres. luego, ¿no? Xochimilco, Texcoco. Xochimilco, Texcoco, exactamente, Xochimilco, Texcoco, Zumpango, este, mm, y Y dice que la estos Lagunilla, lagos, digamos. sí, yo creo que sí, pero lo interesante que a mí o sea, me fascinó, dice que cada lago era de diferente intensidad, o sea, unos eran dulces, otros eran salados, eran aguas dulces, saladas, etcétera, ¿no? Pero es cierto, ¿no? O sea,
eh, México, si lo traducimos, quiere decir el lugar del ombligo de la luna. Entonces, pues la bandera es algo que nos representa, pero yo digo que es lo que nos representa, pero como comunidad, como pueblo, como nación, nos une. Estados Unidos tiene la bandera, ¿no? Pero tiene las estrellas, pero las estrellas son sus estados, son las conquistas, así es. Y pues como que es muy diferente, ¿no? Estados Unidos sigue siendo y será siempre el país colonizador, este, que además lo hace a la fuerza. Y ahorita pues lo estamos viendo, está rompiendo todas las reglas internacionales, para apropiarse otra vez con este sentido que tiene de apropiación, de colonizaje, por la fuerza, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues esto era lo único que quería mencionar. Bien, gracias, Gracias. Sí, Marco. gracias, doctor. ¿Alguien más quiere comentar sobre esta? ¿Tú qué opinas, Marco, sobre esta idea del amor a la patria y el internacionalismo que a veces se confunde de que no debe haber nacionalismo, no debe haber amor a la patria, porque entonces si te identificas con un país, entonces Sí, este, ya como que sí, rechazas, ¿no? El chauvinismo, ¿no? El amor a la claro. patria, a diferencia del chauvinismo, ¿cuál sería? Pues, bueno, aquí lo que me gustaría mencionar es que precisamente ahorita hay como una división entre globalistas y nacionalistas. Pero los globalistas son los que es la élite. O sea, los globalistas es la élite que quiere seguir saqueando a través el sistema financiero, pues ya como que ya no les está funcionando muy bien porque Estados Unidos pues tiene una deuda terrible que ya es impagable. Pero los globalistas, pues todas son estas empresas transnacionales que quieren seguir saqueando y ahí está Elon Musk, ¿no? Ya lo pusieron ahí como en el gobierno de Trump. Y nacionalismo, pues yo creo que el nacionalismo es muy importante, es lo que nos define como nación. O sea, México ha luchado por la nacionalidad, ha luchado por la identidad, ha luchado por los derechos, por la soberanía, y pues no podemos decir que ya es una globalización, que ya los países se deben desaparecer. Eso lo hacen las grandes transnacionales que están en búsqueda de las materias primas, y quieren borrarlo. Entonces, no, pues, bueno, a nivel económico, en el estudio económico, había en la época de Adam Smith, que escribió el libro de la riqueza y de la nación y las riquezas, algo así, ya no me acuerdo cómo se Esa es llama la bien, canción. en la riqueza de las naciones. este, Había economistas que decían que no podía haber una globalidad, que no podía haber un globalismo, porque cada país se especializa en cada producción. O sea, y entonces esto no debe existir. De hecho, había un economista que se apellida Vivaldi, como el músico, y él decía, no, cada nación se tiene que especializarse en una producción. Entonces no puede haber ese famoso globalismo, ¿no? Esto es una idea que nos han querido meter a partir de la creación de la globalización, del neoliberalismo, pues para abrir las puertas de los estados, para saquearlos. Y lo han hecho ideológicamente y lo han hecho financieramente. Y México se vio forzado o no tan forzado porque Salinas de Gortari abrió la bolsa de valores en 1990, y esto dio al traste con muchas cosas. O sea, con el sistema financiero nacional, empezó el lucro, o bueno, no el lucro, sino más bien, ¿cómo se llama? Como si fuera
casa de bolsa, bueno, La especulación, ¿no? exacto, perdón, sí, la especulación, inversión indirecta, o la directa más bien, o sea, entraban y salían los capitales y por eso hubo todas estas caídas, el efecto samba, el efecto tequila, el efecto este, eh, de dragón, a nivel mundial, porque fue una descomposición brutal. Y después de esta descomposición se vino abajo todo. Entonces, esto viene caminando desde la apertura de las bolsas de valores. Entonces, esta idea de globalización, de internacionalismo, pues no, o sea, esta es una idea que nos han querido insertar, pues por conveniencia de las grandes transnacionales y de los grandes poderes financieros, pero no debe ser así. Entonces, por eso las naciones, ahorita regresamos a un nacionalismo porque así le conviene a Estados Unidos. Estados Unidos ya no tiene el poder para seguir invirtiendo en otros países, ¿no? Tal vez lo haga a través eh, pues ahorita Elon Musk, que tiene, bueno, no sé, ni siquiera se podría calcular eh, su riqueza, ¿no? Pero dicen que son más poderosos que cualquier Estado-nación. Pero esta es una idea es una narrativa que nos han venido diciendo desde los sistemas financieros, desde la apertura global en los 90, casi 90, ¿no? Pero no, o sea, los países se definen por su cultura, por su historia, por su producción, por sus costumbres, por sus pueblos, etcétera. Entonces, no creo que sea esto, para mí sería esa la diferencia, ¿no? No podría Muchas ser. gracias, Monse. Sí, gracias, doctor. Gracias, Marce. Fíjate que nos saluda, aquí está presente Gloria García Rodarte, es ingeniera desde Zacatecas, está integrando, ya, qué bueno que está Zacatecas, no había estado creo en los programas anteriores, ojalá y se vincule al movimiento Gloria. Y ella dice que si nacionalistas o soberanistas, ¿cuál sería la diferencia? O serían parecidas, ¿verdad? Le vamos a dar la palabra a Sol Carrasco que nos dé su opinión también sobre estos temas de la bandera mexicana, en la patria, el pueblo y la nación. Adelante, Sol, por favor. Gracias, buenas noches. Saludos, Gloria, un abrazo. Pues yo nada más para decirle que primero los mexicanos somos nacionalistas y nosotros hemos tenido mucho que ver en los cambios que está habiendo en el mundo, porque por lo mismo que somos muy, muy mexicanos, entonces hay que confiar. Y esos gringos, lo único que tienen es que están bien drogados y ya no hay que hacerles caso. O sea, son gente que está mal, mal. Entonces, pues primero, yo soy de las que no tengo miedo en que vayan a querer meter a todos sus soldados marihuanos aquí a México, porque no lo van a lograr. Ya China, Rusia, todos nos están volteando a ver de lo que está queriendo hacer ese loco. Pero no, hay que seguir nosotros en nuestro plan porque estamos creciendo y pusimos muy buena piedra. Ya basta de sometimientos. Entonces hay que confiar en nuestra bandera, en nuestro himno, en todo. Somos mexicanos. Y yo confío y confío mucho, mucho en lo que somos. Entonces hay que seguir luchando y al pie del cañón. Y como dicen mexicanos, al grito de guerra. Pero no tenemos que estar en guerra. Nosotros somos un país pacifista, emprendedor y con muchas ganas de seguir adelante. Somos un país muy próspero, que lo único que nos falta es echarle ganas, ponerle toda la enjundia a lo que hacemos, conocemos y tenemos. Un abrazo. Bendiciones a Gracias, todos. Sol. Muy interesante y sobre todo es muy importante la expresión de Sol Carrasco porque ella vive en la zona norte de nuestro país y hay quien dice que en la zona norte están demasiado influidos por
la cercanía con la frontera estadounidense, pero ahí vemos que el amor a la patria, el amor por México está vigente y eso ha sido una cosa muy importante a través de nuestra historia, ¿no? Voy a darle la palabra si te parece bien, Felipe. Bueno, Felipe quería decir de un símbolo que puso ahí, luego Carmen y luego Isael, ¿no? Y Felipe, No, por favor. por favor, Marco, que primero las damas aquí en China. Bueno, Sí, por primero favor. Carmen, luego Isael y luego Felipe. Carmen, adelante. Gracias, Felipe. Sí, bueno, qué maravilloso lo que están diciendo y me encanta estar en un grupo como este que amamos tanto a México. Pero independientemente de los simbolismos que para nosotros tenga nuestro escudo, eh, la serpiente y el águila son dos animales no humanos que tienen un gran simbolismo en toda la historia, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cleopatra traía una serpiente, cuando Adán y Eva, pues estaba la serpiente, o sea, la serpiente es además símbolo del Kundalini. Entonces, bueno, ya quien conoce todos esos temas, ¿no? Pero es para mí de verdad, y no nada más lo digo yo, porque creo que no nada más está entre las banderas más hermosas del mundo, sino que ya se dijo que es la más hermosa, porque pues, por ejemplo, la bandera rusa creo que es azul y blanco, o una cosa así, o sea, son unos colores nada más, ¿no? Y los colores, pues, cada quien le puede dar el significado que uno quiera, ¿no? Y también los colores de la bandera y en sí las banderas, ¿no? Pues vivimos en un planeta donde todo se ha hecho a base de sangre, de guerras, de lucha por el territorio. Y la gente, los pueblos, hemos defendido nuestra identidad. ¿Sí? ¿Qué nos define como mexicanos? ¿Qué es ser mexicano, no? O sea, nada más el himno o nada más la bandera, no. O sea, son nuestros ancestros, son nuestras costumbres, es nuestra cultura, es nuestro arraigo, es nuestra raíz. Sin raíz no somos nada, sin raíz nadie es nada, ¿no? Somos, pues, varitas al aire. En cambio, la raíz, de dónde nos agarramos, de dónde venimos, de dónde vienen nuestros padres, independientemente si emigraron hacia México o son nativos o lo que sea, pero México a nivel mundial, o sea, y además, incluso ¿cómo se diría? En el mundo, México tiene un lugar muy especial. O sea, México es un país mucho, muy especial. Tenemos un significado no nada más a nivel geográfico, a nivel geopolítico, sino también de manera simbólica. Eh, por ejemplo, y con esto termino, o sea, a mí me conmueve profundamente mi país, mi gente y mi bandera, porque la gente, o sea, para quienes hemos salido un poquito más allá de nuestras fronteras, la gente ama a México. La gente respeta a México. Claro, hay gente que dice, hay unos indios patarrajadas, pero son los menos. La gente que conoce el mundo tiene a México en un lugar especial, ¿no? O sea, porque no nada más es toda la historia y toda la carga histórica que tenemos, sino también eh, cómo somos. No somos un país de acogida, un país que se hermana con el mundo. Entonces, México es lo máximo. A mí no me gustaría tener otra nacionalidad más que la mexicana. ¡Viva México! Que viva México, claro que sí, Carmen. Y sí, de aquí está saliendo la nueva era mundial, ¿no? Desde México. Gracias, Carmen. Le damos la palabra a Isael Garrido y después a Felipe Neri, ahora sí. Isael, Isael, ¿dónde está? Aquí está. Isael, sí, tienes la palabra. Que abra su micrófono. Está luchando ahorita por abrirlo. Isael Garrido, como saben, es el coordinador del autogobierno
en el Estado de México, Toyocan, y estuvo también ayer en el Tianguis de la Sociedad del Afecto en Jirotepec. Y hubo bastantes personas integradas ahí en el auditorio. Estoy dando tiempo a Isael para que abra su micrófono. Y Isael dio ahí una charla sobre cómo mejorar también, cómo planear mejor los tianguis de la Ciudad del Afecto. Decía Isael que hay que hacerlos más o menos rítmicos, es decir, que la gente ya sepa cuándo va a haber, que hay que perseverar. Y ahí va creciendo lo del tianguis de la Sociedad del Afecto. Creo que Isael no puede abrir su micrófono, entonces le voy a dar la palabra a Felipe Neri, y ya cuando termine Felipe, a ver si Isael pudo abrir su micrófono. Felipe. Gracias, gracias, Marco. Les mandé la bandera de la nación maya hace un momento por el chat. Cuando yo asumo ser el Jalachwinik Mayaob Yucatán, jefe del Supremo Consejo de la etnia maya de Yucatán, primero y único por usos y costumbres. ¿Y por qué ese reconocimiento que tenemos a nivel nacional? Porque ningún otro estado o etnia ha hecho lo que nosotros hicimos. Incluso lo reconocen los chichimecas, lo reconocen los zapotecas, lo reconocen los tlaxcaltecas. ¿Y qué pasó? De que nosotros convocamos a las comunidades de los 106 municipios para esa ceremonia de consagración, donde a mí se me hace un hombre consagrado, se me hace un hombre por merecimiento de vida, señor de señorío, ¿sí? Gobernante, dignatario. En fin, eso es por usos y costumbres, y que no lo ha hecho ninguna etnia en México hasta la fecha. De esos 106 municipios convocados, llegaron más de 500 personas. Se le invitó a los presidentes municipales de diferentes municipios, de los cuales llegaron 20. Se les invitó a gente de Zacatecas, de varios estados, y llegaron de Quintana Roo, de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? O sea, fue una ceremonia muy importante. Se le invitó a gente del Congreso local, a autoridades federales, al gobernador del estado, al arzobispo de Yucatán, mucha gente. Esto tenía un propósito. Hoy te lo hice saber, que se está constituyendo de acuerdo al decreto número 1 del 3 de febrero de 1988. Es un decreto que tiene Yucatán, y creo que ningún estado lo tiene, de cómo se constituye el Supremo Consejo Maya, ¿sí? Por usos y costumbres. No lo tiene ninguno. Entonces, cuando yo asumo por una anécdota que me aconteció, y que no la voy a narrar porque es un poquito larga, pues acepto, y me dice el chamán, el sacerdote maya, don, don, es ya, canché, ya, Burcio Canché ya de Chaxinquín. Me dijeron: Felipe, esto que tú platicas, díselo a don Valerio Canchella, díselo. Si él te contesta, tú vas, Felipe, tú vas, no le discutas nada. ¿Y por qué razón? Porque yo soy una persona que no se maya, soy una persona que no lleva apellidos mayas. Sin embargo, esas características que encontraron en mí me orillaron a ponerme a recibir la consagración. Ese día me entregaron un bastón de mando, y desde entonces empezamos a desarrollar un manual de identidad, porque la identidad es muy importante de todo, no pueblo, de los habitantes de un pueblo, porque los habitantes son los que tienen identidad. El pueblo es la localidad, es la villa, es la ciudad. Los habitantes son los que tienen que tener esa esencia, ese ADN que lo muestre. Entonces, un grupo de muchachos jóvenes originarios mayas, arquitectos, estudiantes de arquitectura, a través de un arquitecto, Franklin Robespierre, era Colli Cham, o sea,
era Robespierre Collicham, maya. Él dirigió ese proyecto y eso salió, ese emblema, ese escudo, esa bandera es de la nación maya. Y tiene un gran significado, cada cosa. Incluso si ustedes ven las rueditas, esas rueditas azules, es el idioma, es la lengua maya, ¿sí? Que incluso en Rusia, en la universidad, enseñan la maya. Y la conocen muchos gringos en muchas universidades de Estados Unidos, en Europa, conocen la lengua maya. Y hay gente que viene a estudiarla acá, alemanes, etcétera. La lengua maya trasciende y por eso vemos la cara de un maya que abarca el mundo, porque trasciende por su cosmogonía. También vemos que México lo verde, y hace un rato explicamos lo que significaba el verde, ¿verdad? Y también vemos lo que es el azul, que el azul es la vida del agua, es lo que nos da vida. El agua es vida y lo decimos, y incluso ha habido programas de que el agua es vida, ¿no? La rayita color rojo, todo tiene un significado en ese emblema de la nación maya, que incluso ya la asumió el Supremo Consejo de la Etnia Maya de Quintana Roo, que también es primera y única por usos y costumbres. Campeche aún no lo asume, pero pronto lo vamos a hacer con José Concepción. Entonces, y las palabras que están en maya y los números mayas quieren decir la parte de arriba, estamos en el siglo XX y vamos al siglo XXV, porque cada 500 años la nación maya se refrenda, no renace, como dijo equivocadamente doña Claudia Sheinbaum, renacimiento maya, o como lo dijo el gobernador de Yucatán, renacimiento maya. No es renacimiento maya, es reivindicación maya, porque los mayas vivimos, no hemos muerto. Los mayas estamos vivos, ¿sí? Y jamás hemos firmado una amnistía como el gobierno federal y menos como el gobierno estatal. Nunca hemos pedido perdón. La nación maya vive. Es cuanto. Muchas gracias. Muy interesante, gracias, Felipe. Pues muy interesante y muy bien, muy bonito el símbolo que tienen ahí y que está integrando a los mayas y está proyectándolos. Isael Galido, ¿ya puedes abrir tu micrófono? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mil disculpas. Isael y Tuve luego que Marta. salir y entrar. Perdón. Pero bueno, sí, yo creo que el tema de la bandera para todo mexicano representa un gran orgullo, principalmente aunado a, pues es parte de tu identidad. Eres mexicano y siempre te van a identificar con esos tres colores, con el águila, el nopal y la serpiente. Pero yo creo que para muchos el sentido de pertenencia que nos permite tener o esta hermosa bandera nos da cabida para seguir saliendo avante y dar pues la cara, ¿no? En las buenas y en las malas. Al final del día, los mexicanos siempre nos hemos hecho notar por aferrados, creo, entrones. En su momento nos quisieron pues controlar, ¿no? Poner sumisos, pero creo que al final del día siempre vas saliendo a flote por lo que arrastras, o sea, toda tu cultura yo creo que es un orgullo para nosotros que pocos países lo tienen en general. O sea, nosotros hace rato comentaban, Estados Unidos pues, tiene una bandera que representa las conquistas de sus estados, el número de estados, y nosotros tenemos una bandera que enfatiza lo que realmente somos, lo que unifica y lo que enaltece en este contexto. Y cuando nosotros presumimos, porque pues yo presumo mi bandera, yo trato de llevarla a todos lados, porque al final del día nosotros sí tenemos tanto sentido de pertenencia y tenemos una identidad como mexicanos, pero somos orgullosos de ello. Eh, Ayer que estuvimos ahí con este amigo, con el maestro Raúl,
y que a mí ya me había enseñado esa imagen. Es en sí, esa imagen es la que le ponen los del señorío de Jilotepec en el códice a los españoles, y las flechitas son que vencieron a los mexicas. O sea, las dos puntitas, las dos flechas, es el derrocamiento de los mexicas. Y él hace el tema de que es el primer escudo escrito o digamos, impreso, y por eso no se conoce mucho. Y esa es la ventaja de, pues, empezarse a acercar con personas que tienen cierto conocimiento y que traen ese arraigo de vamos hacia atrás a rescatar lo que realmente nos importa, que es todo ese acervo cultural que tenemos y que nos va arraigando más y que nos va identificando más como mexicanos, pero que esa bandera realmente en este Día de la Bandera, pues nos hace tener un sentido de pertenencia, pero ese sentido de pertenencia gustoso, ameno, que lo presumes porque sabes que eres mexicano. Y creo que los colores tan bonitos que son los tres, obviamente, te permiten siempre ser identificado. Y eso es lo grato de ser mexicano. Yo estoy orgulloso de ser mexicano, orgulloso de pertenecer a ANA, porque creo que es una alternativa y que genera ANA para mí es regresar en un momento determinado al nacionalismo que sí requerimos como mexicanos y que nos hace falta, porque sí es indispensable. No podemos decir que o dejar que las grandes corporaciones o los grandes gobiernos del mundo pues quieran quitar fronteras y que te quieran hacer perder tu identidad o tu sentido de pertenencia. Y eso es lo gustoso de ser mexicano. Y creo que Ana, y si lo seguimos, pues más bien haciendo conocer, que las personas sepan qué es el movimiento de ANA, que conozcan la nueva constitución y que empecemos a trabajar de manera constante, daremos una alternativa a todas esas personas que pues vienen de procesos, ya sea políticos, donde, o venimos personas de procesos políticos que al final de cuentas dices, pues mejor me voy por el camino social, porque es el mejor y es el más correcto. O sea, al final del día, lo político es efímero, se corrompen la gran mayoría, algunos que no, pero yo creo que desde la estructura social seguiremos, primero tenemos que edificar, que ya lo tenemos, ya hay una base, y podremos lograr el cambio que nosotros buscamos como individuos, pues en este contexto que nos estamos uniendo a un grupo de personas que pues sabemos que solos no lo podemos hacer, pero que nos estamos aglutinando para poder hacer un cambio significativo. Es todo. Gracias, Isael. Pues sí, muy interesante lo de Filotepec ayer, ¿eh? El Tlalmanali estuvo estupendo. Ahorita ya le vamos a dar la palabra a Demetrio Jiménez, que también sabe de Tlalmanali. Y la experiencia a mí me gustó mucho, a pesar de que había momentos en que parecía que no había tanta gente, pero yo cuando vi que eran más de 40 personas en el Tlalmanali y se hicieron dos círculos, uno de adultos y otro de niños, y cada persona expresó su sentir y la ofrenda estaba muy bonita y también hubo un momento de reflexión sobre que estábamos avanzando. Entonces, viendo los antecedentes que hemos tenido en Jilotepec, Isael, yo creo que ayer también dimos un paso muy importante para fortalecer el proyecto ahí, ¿no? Y por lo tanto nuestro proyecto en general. Sí, Bueno, de hecho sí. sí, se notó, ¿verdad, Isael? Sí, sí se notó. Esperemos que pues sigan con esa intensidad y a ver qué sucede. Quedó el Pero estamos compañero pendientes. para impulsar el Tumin ahí en Jilotepec, el compañero Meche para seguir impulsando los tianguis de la Sociedad del Afecto, y hubo un compañero eh, José Luis Martínez, José Antonio Martínez, que es el cronista de ahí de Jilotepec y también ya fue nombrado ayer como coordinador de cultura y cultura. eh,
Historia y Cultura de Jilotepec. Y así otros compañeros de difusión, y se va ya conformando el equipo pues ahí en Jilotepec sobre la marcha. Estuvo también la compañera Josefina García, que es la coordinadora del autogobierno municipal, de la Asamblea Municipal de Autogobierno ahí en Jilotepec, que se formó el 10 de noviembre pasado. Le damos la palabra ahora a Marcela Parra, y luego a Demetrio Jiménez. Y gracias, doctor. Bueno, yo quería resaltar lo que decía Felipe. Nada más, esto que decía de la cultura maya es verdaderamente muy importante a nivel internacional. Y bueno, la cultura maya predijo que iba a haber una era que se iba a llamar la era de los espejos. Y creo que es la era que estamos viviendo ahora, ¿no? No sé si me equivoco, a Felipe le voy a preguntar. Y después que nos explique, si es posible que nos explique en qué consiste esto, porque dicen que esta era de los espejos quiere decir la era donde todo se va a ver, donde todo va a estar, ah, o sea, todas las cosas se van a ver, las vamos a tener enfrente, ¿no? De nosotros. Pero bueno, yo lo que quería ahorita mencionar, Isael decía que teníamos que hacer un proyecto para los tianguis de la Sociedad del Afecto, y yo les quiero platicar que estamos tratando de hacer una sinergia entre Tlaltequio, Rock por la Libertad y nosotros como ANA, para tener tianguis de la Sociedad del Afecto, pero más participativos, porque realmente es frustrante a veces, y se los digo honestamente, que convocamos a los tianguis de la Sociedad del Afecto, van los vendedores, pero no hay gente, o sea, no van, no va la gente a comprar, no. Entonces, tenemos que hacer una sinergia entre todos, unirnos, para 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 invitar a la gente a hacer los tianguis de la Sociedad del Afecto, para invitar a la gente a que asistan. Y yo aquí les vuelvo a pedir a todos los compañeros que cuando hagamos un tianguis de la Sociedad del Afecto, pues nos acompañen, en solidaridad como integrantes de ANA, porque eso es algo que necesitamos mucho, la solidaridad. Y bueno, del 1 al 7 va a haber una feria de Tlaltequio, que es en Volcán, en Tetela del Volcán. Es entre Puebla y Morelos, y van a ser 9 días. Estamos invitados a participar. Yo estoy por confirmar si voy el 7 para hablar de la Sociedad del Afecto, pero bueno, he tenido algunos problemas, y todavía no sé si podré ir, pero el 15 de marzo vamos a hacer un tianguis de la Sociedad del Afecto en la Colonia Guerrero. Ya estoy a punto de sacar el flyer. Pero acá lo que le quiero decir a Isael es que, pues yo la verdad nunca me enteré de este tianguis de Jilotepec. Creo que ahí les faltó el flyer y pues, bueno, pues comunicarnos, ¿no? Que iba a haber un tianguis. Digo, qué bueno que lo estén haciendo. Esto debe ser constante, o sea, debe ser mensualmente o quincenalmente. Felicidades, es increíble, los felicito, pero tenemos que hacer esta sinergia porque si no, eh, no sé si tenga sentido seguir haciendo tianguis de la Sociedad del Afecto. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Yo pienso que sí, Marce, está empezando, pero va desarrollándose. Va a haber tianguis de la Sociedad del Afecto el 16 de marzo en Teoloyucan, y se Mm, va a formar ese día la Asamblea Municipal de Autogobierno en Teoloyucan, y ese ujú. día se va a programar la de Coyotepec. Ok, muy Pero bien. ¿Puedo participar, Doc? sí, adelante, Isael. La idea es que No, sí, sí, Isael. Sí, tocando el tema de Marce y lo que platicábamos ayer, es principalmente ese énfasis en la constancia, Marce. Lo Ujú, que sucede, nosotros ya tuvimos dos, digamos, incipientes
intentos de un mercado, pues un tianguis del afecto en Jilotepec. Ujú, Y digo incipientes porque no llegó mucha gente, pero ya llegamos más productores, más ujú, personas que están participando. Aquí la sí, cuestión sí es el tema de la constancia, o sea, manejar fechas ya de manera definidas y estar ujú, ahí presentes. A mí, el tianguis que estuvimos en octubre, ahí en la noche de Victoriosa, si nosotros lo siguiéramos haciendo mes con mes ujú, y replicando, por ejemplo, otro en Jilotepec, otro en Teoloyucan, otro en Metepec o en Toluca, y paralelamente la gente, pues los que venden de manera directa o que son productores dicen, bueno, pues a mí me interesa estar ofertando mis productos. Si claro, yo sé que al principio pues me va a costar trabajo por la obviedad de que pues la gente no nos ubica, no nos conoce, pero así que es. si te van a ver que estás ahí constante, significativamente, y estás manejando los tres temas que son elementales de los tianguis del afecto, que son la parte de comercializar, la parte del trueque y la parte del tuning. Esos tres Ujú, puntos los tenemos que definir claramente y que deben de estar como que son los tres principios básicos de lo que es un tianguis cultural. sí, Aunado a ello, este, ujú, la parte de la cultura, de la música y las conferencias, las charlas, las pláticas, eso siempre debe de prevalecer en el tianguis. sí. Ese es el punto claro para lograr, yo creo que el que la gente se vaya acercando. Sí, De acuerdo, aquí creo que tiene que haber también aquí lo tengo que hacer así, o sea, y lo dije que lo iba a hacer y lo voy a hacer, pero realmente ha empezado el año como muy fuerte para mí, pero tengo que ir como, como a visitar a la gente que va a participar en los tianguis en cada lugar para explicarles, para hablarles, para irlos introduciendo a lo que es sana, a lo que es la sociedad del afecto, y entonces tratar de entonces hacer ya también esas asambleas municipales, porque, o- eh, porque se podría decir que lo fuerte de los tianguis de la sociedad del afecto va a ser el concepto de lo que es la sociedad del afecto. eh, ¿Para qué es la sociedad del afecto? ¿Por qué es la sociedad del afecto? ¿Qué quiere decir esto de la sociedad del afecto? Porque si no vamos a caer en tianguis de sin ton ni son, ¿no? Y así es lo que siento. Sí, claro, hay que tener fechas marcadas, sí, pero ¿para qué? ¿Por qué? Este, porque ya también quieren hacer uno así seguido ahí en Vito Alessio Robles, pero entre semana, porque es una zona muy comercial. Pero también, entonces, tenemos que hablar más de lo que es la sociedad del afecto, qué es sana, cuál es la sustancia, ¿no? De esto, para qué es y que lo viva la gente. Eh, porque para hacer esta convocatoria, pero sí es un trabajo, va a tener que ser un trabajo más fuerte todavía, poco a yo poco creo. y entre todos, ¿no? Y poco a poco ahí vamos. Así Gracias, es. Marte. Pues Gracias. regresamos Sí, al tema de la bandera, de la patria, el pueblo. Fíjense que hay dos nociones de pueblo, ¿verdad? Como cuando dices, vamos al pueblo, pues es a un lugar, ¿no? Pero si le dedicamos si hacemos una carta al pueblo de México, ya no es un lugar, ya es el pueblo, ya ni siquiera es la población, es el pueblo el que tiene una identidad colectiva transgeneracional. Entonces están estas dos nociones de pueblo, pero no sé, Demetrio Jiménez desde Rayón nos viene a comentar algunas cosas. Adelante, Demetrio. Escuchando a los participantes, he experimentado tristeza porque Se está perdiendo un poquito el sonido, Demetrio. Necesitamos que repitas lo que has dicho y que mantengas como más cerca el micrófono, porque se muy escuchó un bien. poquito, pero no se escuchó ¿Se suficientemente bien. escucha bien? Ahí se escucha mejor, a ver si se puede mantener. A ver,
Sí, adelante. Bien, pues me gustaría recapitular sobre el tema porque es importante que Ana proyecte la cultura. Los símbolos ahí están. En las escuelas nos los comparten, así como lo explicaron, pero no es la identidad del pueblo. En cada Se está perdiendo el sonido, Demetrio. Te propongo que pueblo conquistador, apaga la cámara bueno, para que se oiga mejor. sí, A ver, se oye mejor ya. muy bien. Hablaba que son importantes los símbolos, Sí. pero en las escuelas desde el inicio de la conquista impusieron la cultura hispana y cambiaban los modelos, como el estandarte. El estandarte de Guadalupe veían que pues ahí había una deidad mexica y que no querían ellos que siguieran rindiéndole culto a Tonantzin. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues pusieron a la Virgen María. Así hicieron todo ese recorrido en todo el país conquistado. En mi pueblo había la veneración de la Tlanchana y pues igual pusieron la Virgen de la Asunción y ponían los dos nombres, el hispano y el originario. Aquí era la Asunción Xonacatlán, porque el nombre Xonacatlán se deriva, o los nombres se derivan de la naturaleza, del medio, el medio natural. Y eso no lo explican los libros de texto. Los libros de texto generalizan, imponen, así como impusieron la religión. Acá había la ley de la carnada. ¿Cuál era? La pernada, perdón. ¿Cuál era la ley de la pernada? Que simplemente pedían permiso a los hacendados para casarse. Y al pedirse, pues simplemente tenía que quedarse la novia la primera noche con el hacendado. Y ahí viene el mestizaje. Realmente esto sigue dándose a través de las costumbres y el dominio. Pero la historia no nos las marcan así. La historia nos las marcan de diferente forma. En la Revolución Mexicana, en la independencia, en todo, pues la parte que sufría los estragos, la muerte, pues eran los pobres, eran los nativos de los pueblos que querían deshacerse de la esclavitud de la tienda de raya, la esclavitud que tenía el control del territorio, todo eso porque en determinado momento vendían los terrenos, vendían el territorio los españoles, pero con todo y gente, con todo y nativos. Todo eso realmente no lo dice la historia, ni en los niveles básicos, ni en secundaria, ni medio superior, ni superior.
Allí han fomentado el individualismo, de que quieres ser alguien, estudia y vas a tener dinero, casa, automóvil y más. Pero no es el objetivo de gente del pueblo, de los pueblos originarios. Ellos siguen sus tradiciones, sus costumbres, sus servicios, su amor a su tierra, a la naturaleza, al aire, a la tierra, a los elementos. Eso representa el Tlalmanali, los elementos que han dado vida desde el nacimiento de la humanidad. Todo eso tampoco lo dice nadie. Actualmente, Mar se preguntaba de que la cultura maya, la cultura teotihuacana, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, anunciaba el retorno. Y estamos en la era de ese retorno, de la igualdad entre la humanidad, de el desconocimiento de las costumbres impuestas para retomar el amor a la tierra, a la naturaleza, al aire, al agua. Y todo eso lo han utilizado en los grandes congresos de los estados. Lo han utilizado para negociar el beneficio de un grupo de gente que no es la originaria de México, que ya somos mestizos y que muchas veces nos avergonzamos de nuestra raíz. Ese es un reto para Ana. Tenemos que encontrar la identidad. En cada pueblo tiene sus costumbres, sus tradiciones, tienen sus intercambios, porque allí es donde se da ese movimiento social que muchas veces lo utilizan los políticos pues para manipularlos, porque les dan pues algún grupo musical, algún beneficio personal, y es realmente algo que no se ha erradicado de México, porque nos llevan a esa cultura del individualismo. Y en los pueblos todavía se sigue mucha gente que no tiene lo elemental, pero llega a un visitante y le da lo que no tiene. Es algo admirable de toda esa cultura y es lo que nosotros no tenemos. Por lo tanto, es necesario que Ana retome en la parte cultural y educativa, que retome en la parte de la legislatura propuestas concretas y claras para que recuperemos nuestra identidad, que conozcamos verdaderamente y que nos reconozcamos como mexicanos, porque de lo contrario, pues estaríamos haciendo simplemente lo que se han hecho en las diferentes etapas de la historia. Estamos sujetos a quien tiene el poder. Creo yo que ya la historia nos ha enseñado mucho y nos está enseñando, porque ahorita nos está marcando el retorno de la humanidad sin distinción de razas. Es la nueva era, la era que anunció Quetzalcóatl, la era que anunciaron los iniciados. Esa era es la que estamos retomando actualmente. Y no es que querramos, sino que va a ser. ¿Por qué? Pues ya vivimos la experiencia del COVID. Pues ahí la gente dice, los chinos, los americanos, etcétera, etcétera. Y así van a venir más para sembrar el miedo como la religión católica. Actualmente, aquí en México, se está conjugando todo eso. Realmente es triste, porque démonos una vueltecita a las tradiciones y costumbres de los pueblos y vamos a encontrar
muchas sorpresas. Les Muy agradezco bien. mucho. Muchas gracias, Demetrio, y pues estamos terminando con esto, este programa dedicado al Día de la Bandera, aquí por lo tanto a las nociones de patria, de pueblo y de nación. Como siempre, nos despedimos. La próxima semana, ahora sí vamos a hablar sobre la emancipación, vamos por la emancipación de las mujeres. El día próximo 3 de marzo estaremos hablando sobre emancipación de las mujeres, pues adelantándonos un poquito a lo que viene de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero en este caso la perspectiva de nosotros como ANA en relación con lo que queremos para la emancipación de las mujeres, lo que podemos hacer. Emancipación plena de las mujeres y por lo tanto de todos los seres humanos. Por hoy sería todo. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, Felipe Neri, que siempre Muchas gracias. con muy buenas participaciones, José Concepción Góngora también, muy interesante, Marcela Parra siempre también Gracias, presente, doctor. Muchas con sus gracias. análisis, Raquel Rodríguez hoy no hizo su capsulita de final, pero todavía está a tiempo. Demetrio Jiménez también con la sabiduría que él tiene como cronista también de un pueblo, de los pueblos del Estado de México, de Rayón. Carmen Espino, siempre también aquí con nosotros. Pedro Carrera, Santa Rosa, María Araceli, bienvenida a este programa. A Lucas, Jorge Lucas de Oaxaca también. Sol Carrasco desde Chihuahua, nuestra coordinadora del autogobierno en Chihuahua. Bienvenida la ingeniera Gloria García Rodarte, ojalá y siempre contemos con ella para lo que sigue. Y también nuestro coordinador del autogobierno del Estado de México, Toyocan, Isael Garrido. Y estuvo con nosotros un ratito Excelente noche. Verónica Rosado, que es la coordinadora del autogobierno en Campeche. Ahí junto con José Concepción están haciendo cosas interesantes. Según tengo entendido, también ya van a hacer allá un tianguis de la Sociedad del Afecto en Campeche. Bueno, pues por hoy sería todo. Muchas Muy buenas gracias. Buenas Descansen. noches. Buenas Buenas noches a noches, todos. saludos a Gracias. todos. Muchas todos. Buenas noches, Nere. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.